¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo de hace tiempo, una persona que tiene mucho conocimiento, que tiene un gran historial dentro de la medicina chamánica. Él ha trabajado ya desde muchos años con ayahuasca y con otras plantas y medicinas. La verdad es que estoy muy feliz y contento de recibirlo. Y bueno, pues te agradezco, maestro Miguel, ¿cómo estás? Bien, Eddie, buenas tardes. De antemano, pues muchas gracias por la invitación para esta Sí. entrevista. Pues la verdad es que ya tenía mucho tiempo y ganas de que estuvieras aquí. Gracias. Ahorita con este nuevo proyecto te agradezco la atención que has tenido, de dónde vienes y pues sobre todo la disposición de platicar y hablar porque hay cosas bien interesantes que yo estoy seguro que tú nos puedes compartir. Para empezar yo quisiera por favor pedirte que te presentaras quién eres, quién es Miguel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Rolando Garay Trujillo. Soy de Tapachula, Chiapas. Tengo casi 80 años y me he dedicado al chamanismo por mi abuela paterna que era curandera. Ella era indígena maya quiché de Guatemala. Y conforme fui creciendo me di cuenta de lo que ella hacía. Posteriormente fui a muchos centros chamánicos de mi tierra que allá le dicen chimanes. Posiblemente la palabra chimán venga porque hay mucho chino y japonés allá. Entonces, y la palabra chimán yo la he estudiado a mi manera de decir que es hombre energía, que verdaderamente el chamán cura con energía. Wow. Entonces tú eres de descendencia Maya. maya, pero del lado de Guatemala. Sí, pero también en Chiapas, en la parte de Tuxtlachico, Chiapas, Ajá. se dice, según la historia, que ahí hay unas ruinas que se llaman Rosario y Zapa, Ok, que son de los mayas, ok. que posteriormente se movieron de ahí para irse a Tikal y para irse a la parte de Mérida, toda esa parte y al centro de Palenque. Ok, Ese es los conocimientos que yo tengo, que venimos de allá. wow. ¿Y tu infancia cómo fue? ¿Cómo es que te vas introduciendo a todo esto? Bueno, pues mi infancia fue, creo que como la de cualquier niño, muy juguetón, muy eh, con, con mucho relajo. Y me daba cuenta cuando mi abuela curaba. Ok, Y yo como niño de juego agarraba ramas o brazos así, les ponía hojas que echaran humo, ¿no? Y ya andaba limpiando a mis amiguitos y todo, pero pues era un niño. o sea, De, veías que alguien lo hacía y tú los yo lo imitabas. hacía así, igual que como lo hacían, pero sin saber qué cosa estaba haciendo en ese Ajá. momento, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí? Que tú recuerdas. Como 7 años, 8 años. O sea, en lugar de andar jugando con, no sé, los carritos o Sí, las también jugaba pelotas, con ¿sí? todo, con yoyo, capiruchas, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok, Jugaba con todo eso, pero sí, ahí creo que fueron mis inicios. ok. Y ya cuando fui creciendo, pues ya cuando tenía como 8 años, porque yo desde mi nacimiento fui asmático. Oh, Y entonces me llevaba a mi mamá a ver a varios curanderos, ¿no? Y se me quitó como a los 8 años, pero antes me inyectaban extracto de hígado concentrado crudo y me daban aceite de caguama, que es allá la parlama, ¿no? La sí. tortuga del mar, y le echaban canela y así me lo tomaba. Y de repente se me fue. Y por eso decían que tal vez yo no tenía asma, porque después que se me fue, anduve en el agua, me bañaba en el agua de cuando llueve, ahí en las calles, en los ríos y todo, y nunca más me volvió a pasar nada. Wow, Pero ahí fue un parteaguas porque mi madre me llevaba a varios curandero. centros curanderiles de allá. Ajá. Que antes era pues los hospitales, ¿no? Eran los consultorios, ¿no? Sí, los consultorios digamos, rurales, por decirlo así. Exacto. Y la medicina, pues era.
más plantas, más sustancias de animales. Así es. Como dices, ¿no? Era más natural todo. Ajá. Digo, no sé, tengo la idea de que en ese tiempo era más sustentable, ¿no? Porque no había tanta explotación, ¿no? Como la hay ahora. Sí, así es. Ahora ya no hay ecosistema que nos soporte a los humanos, ¿no? En ese tiempo todavía era un poco más sustentable, no digo que esté bien o mal, pero en ese tiempo era más común, ¿no? Ahorita ya no se nota. ¿Y tú, cómo recuerdas que fue tu primer contacto, ya así como diciendo, esto me gusta? ¿Cuál fue esa experiencia? Bueno, pues la experiencia fue que en una ocasión teníamos también un primo que estaba mal de salud y nos fuimos a Cacahuatán, Chiapas, Ajá. con una señora que era curandera. Ya habían también visitado varios médicos y les decían que no se iba a poder, que se preparara uno para esperar la muerte, ¿no? Del primo. Y así fue como me di cuenta, me llamó mucho la atención que hacía sus brebajes, se los daba y todo, y se ponía a llorar de repente mi primo, o a estar muy inquieto. No supe qué remedios le daban, pero llegó a tener muy buena salud. Ahí creo que fue mi parteaguas. Por entonces ya me dediqué. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía como unos 14 años, 13 años por ahí. ¿Sí? Okay. Y ya conforme fui creciendo, me fue llamando la atención. Por mi cuenta iba yo a buscar a los curanderos. Me metí también a los centros espiritualistas a ver qué hacían. ¿Qué hacían, no? Porque decía que estaban en trance, entonces yo llevaba una varita así, pero adentro de la bolsa llevaba un alfiler y como todos estaban ahí, yo rápido le puse una liga y la persona que decían que estaba en trance, yo la piqué y pegó el grito. ¡Ah! Ahí me di cuenta que dije yo, esto a lo mejor le funciona a muchas personas el espiritualismo, el espiritismo, pero yo de ahí no no era tu lugar. No era mi lugar, entonces pero para llegar a esto pasó mucho tiempo, ¿no? Ya posteriormente seguí con hueseros que me enseñaron a dar masajes, tanto masajes deportivos como para quitar el estrés, todo eso. Le daba también masajes a señoras que estaban embarazadas, porque eso lo hacía mi abuela. Okay. Entonces, pues así. ¿Era partera tu abuela? Perdón. Sí, era partera empírica, porque ella no sabía leer ni escribir. Ajá. Era, te voy a repetir, era indígena maya quiché, andaba de allá de Guatemala, con sus trapitos pegados y todo así, su blusa blanca muy bonita que utilizaba. A ella sí me di cuenta de cómo hacía este tipo de cosas. De ella le aprendiste cosas, me imagino. Sí, por ejemplo, la sobada también. Ajá. Y mi abuela era ciega. Ah, caray. O sea, todo lo hacía solo el toque. A base de acá y tacto. Entonces hacía todas sus cosas. Se sabía la casa mejor que cualquiera. Totalmente, sí, claro. Es que en esas condiciones desarrollan más habilidades, ¿no? Con los sentidos. Sí. Wow. Así fue como. Fíjate que muchas personas que todavía tienen como dudas, ¿no? Porque cuando estás en esto empezando, tal vez me estoy adelantando un poco, pero cuando estamos en esto, pensamos que debe de ser como una revelación así, de que baja el Espíritu Santo, ¿no? Y que te dice, tú vas a ser chamán, tú vas a ser curandero, tú vas a ser sanador. Pero yo me he dado cuenta en lo personal, todo este tiempo, que hay, que sí tenemos como un mensaje, sí, pero son como mensajes muy sutiles. Así es. Sí, muy, muy sutiles. Y que cuando nosotros sabemos escuchar, todas estas cosas, como dices, desde que juegas,
de con quién te involucras. A veces hay descendencia, perdón, a veces hay gente que nos inicia de alguna manera, los abuelos, alguien cerca de nosotros. Está muy marcado, pero muchas veces no. Para que una persona confíe en que este es su camino, es eso, confiar, desarrollarse, entregarse al trabajo. Este programa se llama Hombres y Mujeres Medicina. Y la idea de esto es que personas como tú, que ya tienen una trayectoria, ya tus 80 años, ya tienes formado toda una vida, es transmitirles que no se necesita necesariamente tener esos mensajes tan escandalosos, sino más bien en observar cómo ha sido la historia de nuestra vida, aceptar lo que se nos ha dado, porque a todos se nos ha dado la misma facultad, pero aceptar lo que se nos ha dado y entendemos como un don o como una facilidad, yo le hago más facilidad, pero sobre todo tener la responsabilidad de ir caminando con ello, que nos preparemos, porque ahorita nos vamos a hablar de toda esa parte, que nos preparemos, que lo tomemos en serio, que confiemos. Primero que nada, hay gente que cree que nosotros no trabajamos con Dios. Yo no tengo ningún problema de decir que yo creo en Dios, que es mi máximo. Soy discípulo de Jesús, soy un servidor de Dios, y que a través de las plantas hacemos lo que hacemos, a través de las técnicas y las formas. Pero, Maestro Miguel, después de todo este tiempo que ya nos platicaste, de esta trayectoria, ¿cómo empieza a tomar responsabilidad de eso? Bueno, me acuerdo que la primera vez que me lancé a curar, la verdad sentía mucha pena y vergüenza. Sí. Porque agarré un ramo de albahaca con ruda, que es con lo que se maneja más allá de las limpias, ahí en Tapachula. Entonces, empecé a limpiar, pero me temblaba la voz, me paraba, tenía vergüenza, y la maestra que tenía ahí me dijo, ahora sí, como dicen por ahí, sin vergüenza, dale, chaporréalo. Y empecé a hacer la limpia, y me fui conectando. Algo que ya he perdido, pienso yo que por la edad, por el trabajo energético que te deja cargada la gente de energías de todo tipo. Antes yo tenía mucha evidencia, agarraba los ramos o el huevo para limpiar a las personas y antes de tocarlo ya sabía lo que tenían y les decía qué cosa era. Ahora pues con el tiempo se ha ido perdiendo. Además me he dedicado más a otras cosas. He dejado muchas cosas allá. Yo desde que te conozco siempre me ha agradado tu carácter. Es una persona muy ligera, siempre compartes, sí. No tienes ningún problema porque alguien te pregunte algo y lo contestas. Eres una persona muy amable en muchos sentidos. Gracias. He tenido la dicha de que me has invitado al centro que tienes en Tapachula, ahorita nos platica de él. Estuvimos allá. Y otra cosa maravillosa que hicimos, que ahorita lo voy a comentar, no voy a adelantar, ¿sí? Que algo que pocos han hecho aquí en México. Pero platícame de tu trayectoria, o sea, tú fuiste a Perú, a otros lugares, te contactaste con chamanes, con gente que te preparó, que hizo. Cuando digo tomar responsabilidad también es eso, ¿no? O sea, que te preparas de forma profesional, o hasta donde, digo profesional por decirlo así, profesional es que sabes lo que haces, o sea, no lo estás inventando, porque no hay una escuela de chamanes, ¿no? Pero la escuela es la vida, ¿no? Al final de cuentas. Pero cuando empiezas a tomar responsabilidad y te das cuenta de que esto tenía que ir más allá, ¿qué haces? Bueno, mira, la primera vez que yo tuve contacto con el ayahuasca fue en Sunil, Guatemala. ¿Sí? En esa época yo trabajaba en Comisión Federal de Electricidad y pues pasábamos cada rato a Guatemala. Y allá tengo todavía ese amigo chamán. ¿Qué? Que otra de las cosas que me llamó mucho la atención, el papá de él era ciego y era chamán y muy bueno. Ellos trabajaban con la lengua materna de allá, el maya quiché, o es el maya quechua.
Ok. Mayo quechua, ese Sí. no lo había escuchado ese término. Sí. Los quichés quiere decir lengua quechua también, Ok. que vienen de allá de, ¿cómo se llama? De Perú, esa parte de allá. Ajá. En Tuxtla Gutiérrez hay mucha etnia quechua. Sí, ok. Bueno, entonces fui y regresamos, y ahí la primera vez que tomé la ayahuasca, vi una manta atravesando la calle, como esas que se ponen en las cuestiones para anunciar algo, ¿no? O de política. Entonces decía, si tú me buscas, 3 puntos suspensivos y abajo decía, me encuentras. Yo trabajaba en comisión, estaba ocupadísimo en mi trabajo y en las cuestiones sindicales. Ok. Entonces no le puse atención, pero jamás se me olvidó eso. Pasan 20 y tantos años y me invitan a Perú a un casamiento chamánico. Ok. Y me dice mi pareja en ese entonces, oye, vamos, esto te conviene a ti, dice, porque a lo mejor agarras algo de allá, bueno. Nos fuimos y llegamos al Sonjohuasi, que quiere decir la casa del corazón. Está en Tarapoto. Ahí tomé el ayahuasca por segunda ocasión. Tuve la suerte de llegar en esa época. ¿Qué año era? ¿Eh? ¿Qué año era? Y, híjole, 1900. ¿O qué edad tenías? 1992, por ahí así, más o menos. Ok. Y entonces tuve la suerte de llegar al Sonjohuasi, y la persona encargada de ahí es el doctor, desconozco hasta el momento si vive, pero es el doctor Jorge González Ramírez. Entonces él, desde que bajamos del avión, nos recibió a todo el grupo que íbamos a la ceremonia chamánica, y nos recibió muy bien y nos dijo, de acá para Real no coman nada, porque en la tarde todos los que vayan a ser testigos o padrinos van a participar de este ritual chamánico. Bueno, nada más agüita, ¿no? Ya llegó como a las 6 de la tarde, ya nos echamos un baño y nos metimos a la maloca que le llaman allá. Entonces nos metimos y ya el doctor dio su discurso a saber en qué íbamos a participar y qué íbamos a tomar. Y así fue como, repito, dio su discurso, ya nos preparamos cada quien en el lugar, y nos dio una copita de aproximadamente unos 35 mililitros o 40, algo así, no más. Fue muy fuerte esa toma para mí. Yo creo que iba llegando por acá, por la garganta, cuando empiezo a ver la manta de nuevo, me decía, si tú me buscas, me encuentras. Y me fui gateando porque no podía pararme. Me fui gateando a donde estaba el doctor en su lugar, y le dije, doctor, acabo de ver esto, pero yo lo vi en Suní, Guatemala, hace mucho tiempo, le digo. No supe qué tomé porque llegué así, casi me obligaron el amigo que me quedara, le digo. No supe, pero me llegó esta visión nada más. Y me hice así de golpe y porrazo. Es la segunda vez que la tomo así, le digo, el sabor nunca se me olvidó. Dice, porque seguramente al final te voy a decir si vas a aprender a dar ayahuasca o no, vete a tu lugar. Y continuó la ceremonia, y quise ir al baño, pero no me respondían mis piernas. Yo creo que estaba recordando, creo yo ahora, algo de mi niñez que andaba gateando. Y veo una pared y me voy parando poco a poco, donde estaban los baños, y vi otra pared pintada de verde, de un verde bajito, y dije yo, acá me voy a recostar porque está más cerca del baño. Me pongo así y me voy, porque era un plástico. Me llevé un gran somatón, como decimos allá. Y bueno, así fue, terminó perdón, esa vez había muchos compañeros de viaje, ¿no? Tanto mexicanos, habían rusos, alemanes.
Habían varios periodistas que habían estado en la guerra. Me tocó convivir con ellos y con algunas personas fue caótico, se puede decir, y con otras fue muy leve, de mucho amor y todo. Yo me daba perfectamente cuenta, pero no podía pararme. Entonces, empezó el doctor a cantar. Yo a él, acá entre nos, yo le puse el showman de los chamanes en aquella época, porque cantaba padrísimo, cantaba los ícaros. Luego agarraba el tambor y a danzar. Se ponía a decir poesía, así, completo el doctor. Para mí, lo que conocí en esa época fue completo. Me llamó mucho la atención. Y ya el otro día, en el desayuno, a ver, vente para acá. Y empecé a platicar con él, le platiqué lo de mi abuela y me dijo, bueno, ¿y qué estás esperando? ¿Cómo que qué estoy esperando? Le decía, pues sí, ya ponte a trabajar. Y yo le digo, pues si trabajo en comisión. Y me dice, no, ponte a trabajar de esto, ya no le hagas al tonto. Yo verdaderamente me quedé muy confundido, la verdad. Pero conforme pasó, íbamos a la tercera ceremonia. Cuando de repente me dijo, siéntate a mi lado. Y tómate lo que te corresponde. Bueno, me dijo, de las personas que están acá, escoge a alguien, hombre o mujer, o algún jovencito, y lo haces pasar acá, el que te lata. Y le dije, esta señora, le dije, por favor pase. Y dijo él, háganle caso, yo lo estoy supervisando. Es una prueba que estoy poniendo con él ahorita. Ya pasó la señora y le dije, acuéstese boca arriba, póngase como que va a parir. Y entonces, en ese momento, empiezo a decirle, trabajara la violación que había tenido. Entonces la señora empezó a llorar y empezó a vomitar también. Entonces yo le pedí permiso si la podía tocar y me dijo sí. Entonces yo trabajaba antes, que como repito he dejado muchas cosas atrás por el ayahuasca. Entonces empecé a trabajar con la energía magnético espiritual. Es parecida a lo que hoy le llaman Reiki, pero no es. Entonces yo siempre con una mano hacia arriba cerré los ojos y sentí que cuando llega la energía se siente caliente, caliente, como si tuvieras una brasa, ¿no? Empecé a sus partes bajas a darle un pequeño masaje así, y la señora después de todo eso se sintió bien y me dijo el doctor, pásate a tu lugar ya. Y entonces esa fue la tercera toma que tuve con él y ya nos tuvimos que venir a México, pero antes en los aviones podías pasar líquidos ahí en las maletas. Y así le dije al doctor, ¿cuánto cuesta eso que me dé para vender? Para que yo tome, le dije. Y me dice, sí, si te cuesta tanto. Oiga, ¿me puede vender 1 litro? Sí. No, le dije a mi mujer. Entonces lo empaqué bien y pasamos. Y así fue como empecé a tomar solo yo por mi cuenta. Me dijo, tómalo cada 20 días o cada mes o cuando necesites, pero pídele a la madre ayahuasca que te ayude, que te diga si vas a trabajar con ella o no. Pero se me terminó lo que traje y entonces le dije a mi mujer, vámonos de nuevo. Entonces regresamos de nuevo y compré más producto. Ya los trajimos a México. Yo ya tenía más o menos como 1 año, año y medio tomando el ayahuasca. Por tu cuenta. Por mi cuenta. Había cosas muy buenas y otras feas que da la terapia, ¿no? Ya posteriormente seguí con mis hermanos, con mi hermano Arturo, Gonzalo y Malena. Ellos empezaron a tomar, les fui cuidando y todo igual. Pasó casi otro año. Ya después
fue con los amigos. Ya después de esas 3 etapas que llevé, entonces me fui a Metatron, de aquí de México, que es de Leonel Lechuga, a dar una plática de la ayahuasca. ¿Metatron qué es? Metatron. ¿Qué es? Son unos aparatos así, espirales de cobre y todo. Ah, ok. Que en esa época, y todavía lo sigue vendiendo él, es para bajar un poco la intensidad de los sismos. Uh-huh. Aquí en México. Okay. Él está en la colonia Marte R. Gómez. Bueno, él me dio la oportunidad de una plática y de ahí saqué el primer grupo de gente. Yo estaba en esa época en la calle de San Francisco, ahí por la revista El Proceso, más o menos. Entonces, en esa época lancé la primer convocatoria. Y a la primer convocatoria me llegaron 26 personas. A mí el 26 me sigue de lujo. Y llegaron 26 personas. Sí tenía producto, ¿no? Para más. Pero yo dije, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer acá? Yo pensé que iban a venir unas 4 personas. Te llegó la marcha. Sí. Y empecé a dar. Yo he tenido una técnica que no me gusta dar de golpe y porrazo todo, ¿no? Porque voy viendo cómo va reaccionando la gente que está ahí, ¿no? Los consultantes. Entonces, empecé a dar lo que uno la mitad, otros 3/4, otro copas llenas, a los que los veía fuerte y todo eso, ¿no? Hasta ahí no tenía yo el cuestionario que pongo hoy. Entonces, fue caótico. Hubo un momento en que quise salir corriendo. La verdad, les digo. Quise salir corriendo porque estaba muy feo todo, pero se fue apaciguando después de la segunda hora. Para la tercera vi que había un descenso energético y de los procesos que estaba teniendo cada persona. Entonces se terminó eso, pero 2 días no me levanté de la cama. 2 días quedé. ¿Esa fue tu primera ceremonia? Sí, o sea, mi primera ceremonia fue esa, pero muy fea, que después me quedé pensando, ¿seguiré? ¿No seguiré? Fíjate, ahí tocaste 2 puntos importantes. Primero, muchas personas después de su primera experiencia con la medicina tienen ese llamado, ¿no? Sí, yo lo he escuchado muchas veces, incluso a mí me pasó con la primera vez que tomé ayahuasca. Para mí hay muchas personas que tienen las actitudes y tienen lo necesario para dar medicina. Es más, yo creo que hacemos falta muchas personas para hacerlo, porque hay mucha necesidad. Pero una cosa es eso, o sea, el llamado lo podemos tener todos. Uh-huh. Pero otra cosa es que te hagas responsable de eso. O sea, responsable en el sentido de que sí le des un seguimiento, sí, de que sí te prepares, de que vayas. Para mí es importante ir a la fuente, ¿sí? Que conozcas desde los orígenes todo lo que implica, porque no nada más es servir la copa, ¿sí? Ya no. Todo lo que tiene que ver, toda la experiencia, como tú dices, primero un año tú, otro año con tu familia, otro año fuiste viendo, creciendo, tomando experiencia, responsabilidad, todo eso que es importante y necesario. Actualmente vemos que es muy fácil para muchas personas comprar la medicina por internet, servirla y hacer un negocio de ello. Y bueno, no se trata de atacar a nadie ni decir nada, solamente quiero hacer esa diferencia, ¿no? Que cuando somos para esto, se nota la preparación, ¿sí? Desde cómo fuiste viviendo todo ese proceso. Uh-huh. Entonces, hay muchas personas que la han tomado y han tenido ese llamado, y seguramente habrá muchas personas que la tomen y tendrán ese llamado. Y yo creo, no sé tú qué opinas de eso, pero yo creo que está excelente que lo tomen, es importante que lo tomen, que lo hagan, pero que tomen esa responsabilidad de todo lo que implica desde el punto
de saber qué estamos haciendo, de que tengamos los elementos y las herramientas, porque no es lo mismo hace 30 años, más o menos, que dices, 40 años, que dices, bueno, empezaba era otro contexto de vida. Así es. Que el día de hoy la urbanidad nos da otras reglas, otras formas. Me decía un maestro, dice, aquí en la selva la ayahuasca es una, y allá donde estás tú, la ayahuasca es otra. Así es. Es cierto, como dijo José Alfredo Jiménez, las ciudades destruyen las costumbres. Y no es igual la costumbre de la selva a la costumbre de una gran urbe. Claro. Como tú bien acabas de comentar, hace 40 o 30 y tantos años, había menos locura que hoy. Cada día que viene adelante, hay más enajenación mental. Por lo que sea, pero hay. Más trastornos, más... Todo. Sí. Entonces, por ejemplo, viendo las primeras experiencias que tuve, mi pareja es psicoanalista y le dije, ¿qué pudiéramos hacer acá para mejorar esto? Porque esta persona, fíjate que yo siempre les digo, se sale del huacal, esta que está así en la terapia, ¿no? Dice, bueno, pues, ¿tú qué sugieres? No, pues hacer algo para detectar por dónde puede venir y atacar en un momento dado de la terapia que pasa. Y me dijo, ¿qué te parece si hacemos un cuestionario? Y casi ella hizo la mayoría. Las preguntas y respuestas que tengan en el cuestionario fue hecha por mi mujer. Entonces, lo primero que hicimos, me dijo ella, mira, a ver, escribe, ¿cómo fue tu nacimiento? Ver los orígenes del nacimiento, porque ahí hay muchas cosas enmarcadas que te sirven para curar, o ver cómo le vas a entrar a curar a esa persona. Por ejemplo, ese cuestionario lo di una vez allá en Oaxaca, cuando tuve esa, digamos, yo le decía la terapia mamut, ¿no? Que pasaba de 100. Uh-huh. Entonces, ahí nos tocó un chavo, se puso mal desde que le cayó al estómago, empezó mal. Gritaba, corría y éramos 7 personas que estaban ese día, mis 3 hermanos, mi mujer y mi sobrina y otra amiga que iba. Entonces le dije a ellos, yo voy a cuidar a los demás, a ver, Gonzalo y Arturo cuidan a esta persona, a donde vaya, cuélguensele. Bueno, para no hacerla cansada, cuando terminamos, le di las gracias a todos y les dije, por favor, que si hay algún líder que abra las experiencias, un líder de apertura, que lo haga. Y el que se vio mal brincaba, se paró de su lugar y me fue a decir, oiga, yo quiero platicar mi experiencia, yo le quiero platicar porque fue única. Y yo le dije, bueno, a ver, ponte acá al centro y vas platicando y vas girando, para que te vean todos. Observen el rostro. Cuando vaya platicando algo va cambiando. Entonces, él empezó a platicar y dijo, miren, dice, yo acabo de revivir ahorita cómo fue mi nacimiento. Mi madre andaba en la milpa, andaba trabajando. De repente se le rompe la fuente. Y entonces ella, en cuanto vio que se le rompió, empezó a caminar, pero mientras caminaba, el producto, o sea, yo iba saliendo. Entonces, ella se puso así, y así llegó al rancho gritando. Y alguien lo escuchó de los vecinos por ahí, se acercó y le dijo a la señora, busca una partera, se llama doña fulana de tal, y llegó la señora corriendo y la atendió. Pero hasta ahí, todo había quedado en el olvido.
Cuando tomó el ayahuasca, vio todo ese proceso de nacimiento que fue caótico tanto para la madre como él, porque antes de que corten el cordón umbilical, pasan todas las emociones, fuertes o medianas, que hayan, y al cortar el cordón umbilical, pues ahí se corta los miedos. Entonces, él, sin saber todo eso, lo comentó, dice, cuando cortaron el cordón umbilical, porque yo lo veía, eran unas tijerotas, cortaron el cordón umbilical, entonces yo me sentí liberado. Y hasta ahorita, hoy sé por qué le tengo miedo a ciertas cosas, dice. Y él decía, yo me llevo muy bien con los hombres, pero no con las mujeres. Porque le tenía miedo a su mamá, por lo que esa vivencia que tuvo le tenía miedo y por eso no podía llevarse bien con el sexo opuesto. Y así fue como hice el cuestionario para todos y me di cuenta que sí funcionaba. También en el cuestionario pongo que si ha sufrido alguna violación, si ha sufrido algún incesto, alguna fuerte impresión cercana a la muerte, y así sucesivamente. Tengo 33 preguntas. El que no me la hace, el que no me la entrega, no lo atiendo. O si son unas 2 o 3 que dejan, veo cuál es y ya cuando están en el trance les digo, esto no me contestaste, explícamelo. Y ya van desgranando todo bien, y ya me doy cuenta cómo trabajar. Pero sí, a mí me ha servido muchísimo dar ese cuestionario. Y es que has desarrollado procesos, has desarrollado una técnica, has desarrollado una forma, sí, que ahí es donde lo interesante de esto. Así como tú y muchas otras personas, algunos tienen formación, otros no tienen formación, sí. Algunos son más intuitivos, otros son más de... La misma medicina te va orientando y te va diciendo cómo trabajar. Y yo tengo mis propios procesos, todos tenemos... Todo al final es una herramienta útil. Pero ahí es donde yo te decía, o sea, cuando agarras esto de forma seria, eso ocurre. O sea, la medicina te permite ser tú, con tus herramientas, con lo que está a tu alcance, porque no tienes que ser un profesional de la salud. Y eso es algo que yo he dicho. No tienes que ser psicólogo, no tienes que ser psiquiatra, no tienes que ser médico, porque las tradiciones ya tienen una forma, ya tienen un proceso. Lo importante es entenderlas, estar ahí, claro. Estar trabajando con la comunidad para que la cosmovisión, la cosmovivencia, la experiencia de cientos de años, trates de captar lo que más puedas. Y después de ahí ya vienes a desarrollar lo que sea, porque no es lo mismo. Igual, que estés aquí, estamos en la Ciudad de México, a que estés en la playa, ¿sí? A que estés en el desierto, ¿sí? No es lo mismo. Aunque sea ayahuasca, aunque sea bufo, aunque sea cambón, aunque sea guachuma, aunque sea lo que sea, no es lo mismo la aplicación y los resultados. Claro. Aunque siempre va a llevar a la persona a un bienestar, el que sea, a su alcance, pero siempre va a haber un bienestar. Entonces la invitación, es como una plática, échenle ganas y profesionalícense, háganle caso a si tienen como ese llamado y profesionalícense. Pero bueno, maestro, algo que supe ya después de conocerte y trabajar con todo esto fue que actualmente estamos teniendo una situación acerca de la legalidad de la ayahuasca, y ya incluso hay personas que están detenidas por transportarla, que esto es más nuevo, o sea, es algo que yo sepa no había un registro de este tipo, pero algo que me comentabas cuando estábamos en esta situación de las personas que fueron detenidas, y tú me compartiste algo, que ya había de hace años un antecedente, y no sé si haya más, pero al menos el que tú me comentas, un antecedente sobre tratar de regular
o normalizar el trabajo con la ayahuasca. Tú hiciste un proceso legal. Cuéntame eso. Lo del concepto legal fue que hace aproximadamente unos 22 años, tal vez no recuerdo exactamente, mi amigo y chamán Ronald Ángel Rivera Cachique, que es de allá de Pucallpa, él me enviaba la medicina. La estuve recibiendo por mucho tiempo. De repente va su mujer con él a hacer el depósito de la medicina, la parte de lo que corresponde a aduanas dentro de Correos, allá en Lima. Y sale la ambición de los agentes de aduana de allá. Le dicen a Ronald, tenía que ponerse bien con la plata. Él es un hombre también muy íntegro, muy derecho, que no se pueden imaginar. Entonces le dicen, piénselo bien, vuelven a hacerme otro envío. Ese envío ya no llegó a mis manos, porque le dijeron, ¿va a dar plata o no? Y le dijeron, él dijo no. Y hubo un intercambio de palabras que verdaderamente no sé exactamente lo que dijeron, pero lo único que sé que me comentó Ronald fue que dijo, yo quiero acabar con la corrupción en mi país, no les voy a dar nada. Después de esa plática ahí que tuvieron en aduanas de Correos, como al tercer o cuarto día, llega la policía a su casa y le dicen a Ronald, señor, está a tiempo de arrepentirse, queremos plata. Y él tajantemente les dijo no. A la siguiente semana llegó la orden de aprehensión de su mujer porque ella, de Aide Ojitos Guerra, se llama, y su nombre artístico que le puso la abuela ayahuasca es Capulana. Entonces ahí fue como agarraron a la mujer y estuvo en la cárcel de Chorrillos allá. Entonces, en todo ese tiempo, busqué unos amigos abogados y Ronald tenía sus abogados allá y hacíamos intercambios, ¿no? Le preguntaba el de acá, oye, ¿qué es lo que le pasa por esto y esto? Bueno, mira esto. Entonces, en ese lapso, sacaron a dos o un ministro de allá de la Suprema Corte de allá de Perú. Lo sacaron porque no estaba haciendo bien su trabajo, estaba coludido. Y en una de esas pláticas que hacíamos casi del diario, vino algo que dijo mi abogado. Llegará ahí, pregúntele a Ronald ahorita si a todos los frascos, porque le habían puesto opio a la ayahuasca, pues cualquiera examen que le hicieran iba a salir positivo. Entonces dijo Ronald, no, de las 6 botellitas yo había encargado 3 litros y venían 6 que eran de 500 mililitros. Entonces el abogado de allá dijo, no, nada más 3 que estaban en el juzgado todavía. Entonces le dice mi abogado que haz esto para que puedan liberarse esas 3 y hay que mandarlas a hacerle un examen fitoquímico a alguna universidad pública o privada para que tenga validez oficial. Y así se hizo y fue como el proceso tardó 1 año y medio en que Capulana estuviera presa en la cárcel de Chorrillos. Pero como ella pertenece a una etnia de los Chipivos o los Shuar, no recuerdo exactamente a qué etnia pertenece, el marido le llevaba sus pocos de ayahuasca
y se los daba en la cárcel. Así se mantuvo la señora bien. Y como sabían que era curandera, pues ahí ayudaba a las demás presas, ¿no? Y entonces, desde esa época, bueno, cuando yo empecé habíamos 5 nada más, y muchos que venían y todo eso, ¿no? Fue que a mí me nació por hacer una organización para defendernos, ¿no? Y pasó mucho tiempo hasta ahora, que hace como 2 años, ¿no? Más o menos. Sí. Vi que algo había sacado Eric y me apersoné con Eric para darle el examen fitoquímico de la Universidad de allá de Lima, Perú, que le extendieron a Ronald, y otros documentos que hay por ahí, ¿no? Eso fue lo que viví yo hace mucho tiempo. Por eso cuando Eric publicó eso, entonces yo rápido le dije, mira Eric, yo esto y esto y esto y esto. Yo dejé de ir a Perú mucho tiempo por eso, porque me dijeron los abogados allá, no venga. No venga, porque no sabemos si usted, como el receptor de la medicina, también y no lo quieren decir, lo pueden agarrar preso. Entonces dejé de ir mucho tiempo. Casi la última vez que estuve allá fue hace como 16 años. Ya tiene bastante. Mucho tiempo, pero también, la verdad, tuve miedo. Claro. Y así es como fue eso. Y es que la ayahuasca no está prohibida. O sea, actualmente no está prohibida, no hay una ley que la prohíba, no es ilegal. En Perú pues es patrimonio cultural, pero aquí en México hay un vacío legal. Eso. Ese vacío legal hace que las personas que la transportan entren en un proceso en donde el gobierno toma medidas cautelares para proteger a la población de riesgos sanitarios. Entonces, como no hay en realidad una ley que prohíba y que diga explícitamente que la ayahuasca está en una condición como si fuera una droga, se le suma como si fuera una droga a una lista que no existe. El gobierno tiene la facultad de hacer eso y no está mal, está bien. Claro, está haciendo su trabajo. Claro, y ahí nosotros no decimos nada, al contrario. Lo que nosotros queremos en este momento es que se regule, se establezcan reglas, se pueda uno sentir tranquilo por trabajar, porque no estamos haciendo nada malo, no es una droga, no es algo que ocasione un trastorno. De hecho, hay estudios serios, científicos, por muchas universidades, por muchos lugares, laboratorios, y lo que digo es serio, o sea, basta con buscar por internet estudios que están ahí en la mano, en donde se compara incluso a la ayahuasca como con un medicamento, porque es un generador de serotonina natural que abarca muchos beneficios para personas que toman medicamentos que tienen ciertos trastornos, y que le ayuda porque no ocasiona los problemas que ocasiona un medicamento. Entonces hay muchos estudios serios que hablan de todo esto, que avalan y respaldan el trabajo de la ayahuasca y de otras sustancias que también contienen DMT. De ahí que hay que estudiar, hay que meterse a saber qué hacemos, qué provocamos, dónde sí, dónde no, qué precauciones tomar, qué indicaciones llevar a cabo, para que nuestro trabajo sea profesional, serio, y también esté respaldado, porque sí lo es. O sea, la tecnología que es la ayahuasca, que se ha probado por cientos de años y que no ha necesitado de un estudio para decir que hace lo que hace, porque allí están los resultados. O sea, tan solo, a lo mejor estoy mal en los datos ahorita porque no los tengo muy presentes, pero estaba escuchando el otro día, por ejemplo, de un medicamento que se ha utilizado por mucho tiempo. No voy a decir medicamento para no caer en errores ahorita, pero estaba viendo en el dato que hay registrado nada más en una zona del mundo más de 3.500 muertes solamente por haber consumido ese medicamento, que se sigue recetando aún, ¿sí? 3.500 muertes que ha provocado ese medicamento. Y entonces la ayahuasca se ha escandalizado de alguna forma, porque ha habido accidentes con ellas, ¿sí? Ha sido la mayoría porque han combinado cosas o no han hecho los procesos que deben de ser. Pero cuando comparas 3.500 muertes, solamente hablando de un medicamento, contra cuántas muertes que conoces por ayahuasca, ¿sí? Que nos llegan, yo no conozco ni 10, ¿sí? Cuando comparas eso,
y la verdad es que si nos metemos a datos, si eres curioso, métete a internet, busca todo esto que te estoy diciendo, no me creas a mí, búscalo. Todos los riesgos que conllevan los medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, en donde la gente sí literalmente se vuelve adicta al medicamento, hay trastornos, hay efectos secundarios, contra la ayahuasca que hace lo contrario de eso, porque la ayahuasca es todo un proceso de sanación, no nada más es tomar ayahuasca, es una dieta, es una preparación, es un seguimiento, es un trabajo con plantas de depuración, limpieza, desintoxicación, fortaleza, etcétera. Bueno, todos esos beneficios que tienen, no solo la ayahuasca, porque hablamos de otras medicinas también que hay alternativas, sustancias que ayudan. Ahora, afortunadamente, yo creo que tú también lo has visto, hay muchos médicos o profesionales de la salud que ya están volteando a ver qué hace todo eso, ¿no? Miguel, en todo este camino de tu formación, ¿quiénes son las personas que han influenciado, de las que has aprendido, de las que te has motivado, que te han acompañado en este camino? Bueno, la primera persona con la que probé la ayahuasca se llamaba Benito, fue allá en Sunil, Guatemala. Posteriormente, cuando estuve en Tarapoto con el doctor Jorge González Ramírez, luego tomé con Don Glodo ahí en Pucallpa, luego tomé con Juan Ruiz Naupari, un excelentísimo señor para darle la ayahuasca, que es muy bueno. Él viajaba mucho acá a México. Ahora sé que vive allá en Madrid o Barcelona y viaja mucho al Tíbet también y a Roma. Otra de las personas que tomé fue con Elisa Fernández, ahí en San Francisco Yarinacocha. Mis respetos, una excelente chamana, buenísima, buenísima. Tiene a sus dos nueras, para eso, sus hijas y un hijo. Cantan los ícaros, se ponen en cada esquina de la casa y otra persona se queda con algo maravilloso como interpretan los ícaros. Y luego con el que hicimos buena amiga fue con Ronald Ángel, que lo traje de allá de Pucallpa aquí a México, lo traje en 2 ocasiones. Y otra persona que apellidaba Arévalo, pero también allá en Pucallpa hay varios Arévalo. También ahí llegué yo de repente, acá a un rancho por Querétaro hace mucho tiempo. Buenísimo. Yo he extractado lo mejor de cómo trabaja cada una de las personas que yo conocí dando ayahuasca. Y he hecho pues mi propio método. Y de esas personas que conociste, ¿cuál te impactó más? Híjole, una pregunta muy difícil, porque cada quien es muy bueno. Bueno, por ejemplo, como les comenté anteriormente, el showman, el doctor Jorge González Ramírez, él, Juan Ruiz Naupari tiene una voz hipnótica, padrísima voz que tiene, y Elisa, ellos 3. Pues tú y yo conocemos que hay políticos, sí, que hay religiosos, que hay empresarios, así que hay es. Deportistas, Claro, actores, sí. Gente importante, influyente, de tiempo atrás y de ahora, que ha recurrido a la ayahuasca como un método de formación o de descubrimiento espiritual, personal, de sanación, y que algunos lo han manifestado, pero muchos no. Entonces, hay como el miedo de aceptar que eso pasa y que es real, que tienen la necesidad de un descubrimiento interno, de un desenvolvimiento interno, y que recurren a, no solo a la ayahuasca, a otros métodos, ¿no? Tan solo, ya ni siquiera hablemos de lo toma ayahuasca, sino tan solo la consejería de un chamán o de una, o de una mujer medicina, hombres o mujeres medicina, vamos a decirlo así, mejor dicho, con diferentes técnicas y formas, pero incluso se ha sabido que políticos tienen su chamán, su hombre medicina de cabecera, ¿no? Y que los está trabajando constantemente en muchos sentidos, muchos aspectos. Así es. Lamentablemente,
para muchas personas este tema del chamanismo, del curanderismo, de la brujería y todo eso es algo malo. Aunque, por ejemplo, decir brujo o bruja, su etimología tiene que ver más con la sabiduría, con el conocimiento, con el desempeño de las artes ocultas, porque no porque fueran ocultas fueran malas, sino porque tenían que ocultarse ante la iglesia o ante la autoridad para no ser castigados o sometidos, ¿no? Por eso le llama ocultismo, ¿sí? A esto. Pero la sabiduría de cómo utilizar una planta, cómo utilizar una sustancia, cómo comunicarse con el medio ambiente, con el clima, todo eso que es algo que deberíamos de saber como algo básico, ¿no? De la vida, cómo funciona el cuerpo en muchos sentidos, porque no solamente es la anatomía, no solamente lo científico, sino es la energía en sí, somos seres electromagnéticos y está ahí, o sea, no es algo que estamos inventando. Conocer todo eso es funcionar mejor, pero hay personas que recurren a esto, lo ocultan, pero echan mano, ¿no? Entonces, creo que tú y yo sabemos, y muchas personas que nos dedicamos a esto, sabemos que eso ocurre. Y da miedo, o a las personas que les da miedo acercarse a todo eso, yo los invito a que no lo hagan sin miedo, o sea, que se acerquen poco a poco para que vayan viendo que esto es algo tan natural que existe como existimos nosotros, ¿no? Miguel, tú tienes un centro, ¿sí? Háblanos de él. Bueno, mira, el centro lo empecé a construir aproximadamente hace 13 años. Está allá en el municipio de Tapachula, cerca a Puerto Madero, Chiapas. Empecé con un lote, luego otro, y tengo 3 lotes, que son 937 metros cuadrados que tengo. En el centro del terreno tengo una palapa octogonal de 153 metros cuadrados, misma que conoce Eric, ya estuvo allá en el patio viendo las ayahuascas y la chacruna. Que es otra cosita que te vamos a platicar. Y entonces lo hice porque yo creo que como los elefantes que dicen que buscan su terruño antes de morir, y yo dije, bueno, yo he estado aquí en la Ciudad de México casi 40 años, la mitad de mi vida. He aportado muchas cosas a los consultantes y eso me da gusto. He viajado a muchos estados de la República llevando la bendita medicina de la ayahuasca, y yo dije, bueno, ya es tiempo de que regrese a mi tierra a dar un poco de lo que me ha brindado en mi niñez. Lo quiero hacer ahora, y por eso fue que el motivo de la construcción de la palapa, sí, de Cita. Cita se llama tu quiere decir Centro Integral de Terapias Alternativas. Así es. Eso normalmente se le dice maloca, ¿sí? Y es, como dice él, es un octágono, es un círculo, así en cortes, pero está grande, no está pequeño, está grande. La vez que yo fui, todavía seguían su proceso de construcción, ya casi terminado. Sí, ya, más o menos, ya casi. Sí. ¿Y cuánto tiempo te has llevado en construir eso? Pues a lo mejor unos 9 años, desde que, bueno, te dije que como 13 años al inicio, pero fue la compra de los lotes y luego empecé a poner los cercos con alambre de púas, luego sembré árboles. Vamos a empezar con eso. Aquí en México, que yo conozca, el único lugar donde está sembrada ayahuasca es en el lugar de Miguel. Tiene ayahuasca y chacruna. Hace, ¿qué fue? ¿4 años, 5 años? Sí, más o menos, como 5 años. Miguel nos invitó, a mi esposa y a mí, y fuimos allá a pasar unos días, pero aprovechamos para hacer ayahuasca. Y es el único lugar que yo conozco, ahorita me platicaré más de eso, creo que hay otros lugares, pero es el único lugar que yo conozco donde hay chacruna y ayahuasca. No es
no tiene la misma fuerza, porque lo vimos, ¿no? No tiene Sí, la misma claro. fuerza, no tiene la misma, los mismos nutrientes, la tierra que en su origen, pero hicimos y funcionó. Entonces, Gasificó bastante. sí, bastante. Fue muy bueno haber hecho esto porque pues es seguir trabajando con la madre, con la ayahuasca y nos dio la oportunidad de probar esta parte. Pero tú me comentabas en esa ocasión que también hay otras personas que tienen ayahuasca, ¿no, Ah, sembrada? sí, claro, mira, no voy a decir los nombres, pero Claro, sí los claro. lugares más o Sí, menos. Por ejemplo, el doctor Bovides, sí, es, es- él es inglés y tiene muchísimos años de vivir en la serranía de ahí por Jalapa. ok. Él tiene una ayahuasca que la trajo de allá no sé si de Colombia o de Ecuador, y están así los troncos, sí, tiene muchísima, muchísima, muchísima. Wow, Él es uno y rumbo a Tampico sobre la carretera, hay sembradas cerca de 400 ayahuascas, ahorita ya tienen el doble de los pulgares de gruesa. wow. La chacruna no se ha dado bien ahí todavía, eso es lo que tengo entendido. Esos son los tres lugares que yo conozco. Además, bueno, Eh, en su zona la ayahuasca no tiene problema de crecer. O sea, no sé, la que está en la serranía, porque es la... no, me refiero a en la Amazonía, Ah, ¿sí? sí, sí, claro. Allá no tiene problema de crecer, es un bejuco que crece fácilmente. El detalle allá es que se está acabando la ayahuasca madura, Ujú. ¿sí? Y entonces están empezando a cortar ya de hace mucho tiempo la ayahuasca joven. Y ese problema que no la dejan madurar Sí, y cada vez hay que entrar más profundo a la selva para así encontrar la es. ayahuasca indicada. Entonces, aquí en México, esos intentos han sido excelentes. Lamentablemente no es lo que se requiere para tener, al menos hasta ahorita yo no he tenido como esa experiencia de ver esta ayahuasca si sirve, no he tenido, no he probado las otras, pero esa iniciativa que tuviste de sembrar ayahuasca y de sembrar chacruna, este, nos indica que puede ser, solamente que mejorar las condiciones, ¿no? Aquí. Sí, claro, claro. Entonces, tal vez esa sea una solución a largo plazo para dejar de depender de que nos envíen la medicina. Digo, aquí se hacen análogos con el Ujú. tepescohuite, con la surrodacidia, con otras mezclas, pero son medicinas jóvenes que todavía no tienen esa sabiduría, aunque suene raro, pero no Sí. tienen esa sabiduría que tiene la ayahuasca, que nos permite trabajar en otros aspectos. Maestro, pasando a algo que creo que nunca he tocado con nadie, es el chamanismo y todo lo que lo integra como una forma de desarrollo humano, de desarrollo personal. Se ha utilizado más recientemente como una forma como un método, perdón, o varios métodos para poder utilizarlos en ambientes como las empresas, como algunas empresas también de coaching, ¿sí? Ujú. A mí me ha tocado ser parte de esos procesos cuando las empresas quieren mejorar el ambiente laboral, cuando en los procesos personales, las empresas de coaching o algo parecido también ocupan todo esta información para poder nutrir su trabajo. También en procesos psicológicos y psiquiátricos para que las personas puedan tener herramientas de sobrevivencia emocional. Y todo este ambiente crea un mercado y una oportunidad también para poder echar mano de todos esos recursos importantes, muy valiosos y muchas veces indispensables para el desarrollo del ser. Y porque la gran mayoría de las oportunidades que tenemos o la información que tenemos es más apegada a lo científico,
a la evidencia, pero dejamos de lado esa parte del emocional, que aunque sí reconozco que se toca en algunos sentidos, pero la parte del alma, del desarrollo, de la trascendencia, en donde también buscamos sanación ahí, de que sepamos a qué venimos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito de vida y de existencia, porque y cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo servir, cómo ocuparme a mí para dejar algo aquí en la humanidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? Bueno, al respecto, yo me he dado cuenta con las cuestiones de las empresas que hay gerentes o los presidentes de dichos negocios que necesitan en ocasiones estar bien, porque hay empresas que despegan y se van hacia las nubes, pero como en la física todo lo que sube tiende a bajar. Puede ser muy inteligente, tener todo el dinero del mundo, pero cuando se acaba, digamos, ese tipo energético que tiene el ser humano y hay conflictos emocionales con las otras personas que conforman el capital humano de esa empresa, entonces empiezan a venirse abajo, según lo que yo me he dado cuenta, ¿eh? Pueden haber otros detonantes también, pero para mí es lo energético que trabaja en ese grupo humano. Y es que, perdón que te interrumpa, sí, porque quiero que ser puntual en algo. Por ejemplo, bien lo dices, hay personas que tienen a cargo otras personas y que muchas veces esas personas no tienen la estabilidad emocional necesaria para poder auxiliar a las personas que están a su cargo, ¿no? Y eso se refleja en ambientes laborales difíciles, ¿sí? Sí. Y como empleado yo creo que cualquier persona también necesita de una guía profesional bien plantada, que también tenga herramientas de vida en donde pueda manejar cosas tan sencillas como su familia, su esposa, sus hijos, su economía, su control emocional acerca de un problema que pueda haber y no estalle y no se vuelva un problema que después se vuelve incontrolable. Ese tipo de herramientas es a lo que me refiero, porque parece que no están, pero el chamanismo los contempla porque te pone enfrente, te hace que te confrontes contigo, que puedas resolver las cosas, que no las dejes pendientes. Entonces ahí es donde está la oportunidad para estas personas que pueden ocupar toda esta información alrededor de, y no digo que nosotros se la podemos dar, o sea, está ahí, ¿sí? Claro, está ahí, está en la literatura, está en los libros, está en lugares y las formas, pero a veces se desprecia eso, ¿no? Se desprecia esa información que viene del abuelo, porque incluso últimamente ya hasta se ataca, ¿no? Esa información, ¿no? Así es, Eric. Fíjate que todas las empresas son un organismo viviente por la conformación humana. Y todos tenemos diferentes problemas, pero muchos estamos más arriba de esos problemas que la cuestión de la empresa. O sea, estamos, digamos, maquinando, escribiendo, y ¿qué es lo que pasa? Estamos pensando en la familia, en lo que debo, en otros problemas. Sí. Entonces, no está concentrado al 100%. Y eso va deteriorando la cuestión tanto de la imagen como laboral y económica de la empresa donde tú estés prestando tus servicios. La convivencia. Sí, la convivencia pues sirve un poquito para bajar todo ese tipo de estrés que lleva la gente. Porque tú, como tuviste tu empresa, pudiste darte cuenta de que algunos empleados no le bajan, permanecen estables en su manera de trabajar. Pero otros que empiezan muy bien y de repente, pum, un bajón y no se detienen y no saben qué les pasa. Entonces, en esos momentos, como dicen por ahí el vulgo, ¿no? Ni hay que creer ni dejar de creer. Deberían de retomar todo ese tipo ancestral de curaciones que es el chamanismo.
Chamanismo moderno, le dicen por ahí. Sí, hay un libro que se llama El chamanismo empresarial o el chamán de la empresa. Es muy bueno, donde el dueño de esa empresa, X, estaba por las nubes y empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y la secretaria le dice, señores, quiero comentarle algo, pero me da vergüenza por esto y esto y esto. ¿Qué es? ¿Por qué no consulta a mi chamán? Dice. Y la queda viendo, no, pues hasta que sería lo último, que no sé qué. Bueno, así pasa el tiempo y la empresa seguía hacia abajo, casi en caída libre venía. Y le dicen, la muchacha le vuelve a poner esa oferta, ¿no? A las cansadas, el dueño va y le dice, dile que venga, que le voy a pagar. No, tiene que ir primero allá. Porque él allá tiene todas sus herramientas para lo que le va a decir. Y ya regresó. Digo, el señor fue a la parte, digamos, el consultorio del chamán. Lo atendió, después le dijo que regresara a su trabajo y que él iba a conocer y que le diera una lista de todos sus trabajadores y qué puesto tenía. Y ya le dijo, haz esto, es esto, esto. El señor era incrédulo como cualquier persona hasta que no prueban algún tipo de plantas sagradas. O procesos. Sí. Entonces, este señor se quedó muy impactado porque empezó su empresa a subir. Tuvo que cortar a 2 que 3 personas que eran necesarios. Entonces, se quedó tan impactado que siguió estudiando, ya lo tomó. Al chamán lo tomó como su maestro, le fueron enseñando cosas. Y ahora este personaje vive de conferencias de chamanismo empresarial. Wow. Pero se llama Chamanismo Empresarial o el chamán de la empresa. Es un libro que a mí me lo recomendó mi hermano, porque él da cursos y todo eso. Y entonces me gustó y lo sacamos para hacer pláticas de chamanismo empresarial. Y es que no todo necesariamente es ayahuasca, o sea, digo, es No, una claro. opción, pero solo las enseñanzas que podemos extraer de conocimiento milenario, ¿sí? Conocimiento ancestral, que como te decía hace un momento, pareciera que todo lo que tiene validez es lo moderno, pero cuando te echas un clavado hacia todo lo que había antes, te das cuenta que nada más es un refrito de las cosas, ¿no?, actuales. Y bueno, sí, se tiene que manejar como un mensaje más moderno, pero cuando nos damos la oportunidad de ver esa información que existe, que ya está ahí, nos podemos enterar de que era algo que ya se manejaba desde hace mucho tiempo, Sí, ¿no? así es. Entonces, es una buena oportunidad de echarse un clavado en todo eso, no dar por hecho que no hay solución en las cosas. Yo invitaría a las personas que se acerquen con quien quieran, que esté a su alcance, que tenga algún conocimiento ancestral y se van a poder llevar sorpresas. Sí, se quedan muy sorprendidas las personas. Sí, y es que el alcance de las medicinas y del conocimiento es infinito. De ahí es que los que nos dedicamos a esto tomamos conciencia de ello y lo vemos como una forma de vida, ¿no? Ya no solamente como un pasatiempo, sino como una forma de vida que nos da pautas para ir resolviendo las cosas. Sí. Yo, por ejemplo, que te comentaba que empecé hace casi 30 años y lo tomé como un estilo de vida ya. Me dedico a eso, como digo, las 48 horas del día. A la hora que me hablen, yo ahí estoy para servirle a la gente. Pero además en tu propia vida, ¿no? Sí, claro. Porque esto incluye alimentación, forma de actuar ante las circunstancias de la vida, un punto de vista distinto de todo, de los animales, de las plantas, del clima, del ambiente. La familia, la concepción de la familia, su importancia y su desarrollo de ella. Y por supuesto nosotros al principio como seres que tenemos que tener un desarrollo, ¿sí? Un alcance, un propósito. Y cuando tienes eso, cuando tienes el propósito, las cosas son distintas. Cuando no tienes propósito, tu vida no tiene un sentido. Claro. Miguel, pues ha sido esto un gran viaje de
de tus experiencias. La verdad es que nos tardaríamos aquí horas y horas platicando todo lo que tenemos que hablar y decir. Por favor, acéptame una invitación posterior, ¿sí? Para seguir platicando y seguir nutriéndonos de todo lo que puedas decirnos, porque para mí es muy valioso, pero mucho, muy valioso, que todos los que podamos contribuir a mostrar un poco de nuestro ser, que eso fue lo que nos ayudaste, y entender que todos somos hombres y mujeres medicina, que hay que tomar esa responsabilidad, ejercerla y contribuir al bienestar en el servicio para con las personas que lo requieren. No sé si quieres dar un mensaje, ¿sí? Algo que tú creas que quieras decir. Pues que las personas que deseen tomar ayahuasca, que vayan sin miedo. El miedo es natural, todas las personas lo tenemos cuando vamos a experimentar algo nuevo. Pero ese miedo se les va con la toma. Y mientras más traumática es una toma con el ayahuasca, hay más limpieza en todos los aspectos, físico, mental, espiritual y emocional. Es todo. Muchas gracias, Eric, por la invitación. Gracias a usted, maestro. Gracias a todos. Jorge, gracias.